Cinco. Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en nuestro segundo programa en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día, viernes 10 de marzo del año 2022. Muchísimas gracias por compartir el programa, por también darnos una me gusta. Y ya sabe usted que, pues, como todos los viernes, cada 15 días, está con nosotros nuestro queridísimo amigo y maestro José Santos Urbina Mendoza. Él es dirigente nacional del Partido Popular Socialista de México, integra la Coordinación Política Nacional de la Unidad Comunista recién constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en nuestro país. Es maestro en Educación y en Expresión para las Artes y profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara, donde imparte además, entre otras materias, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. Y bueno, usted sabe, amigos y amigas, el día 18 de marzo se van a cumplir 85 años de la expropiación del petróleo en nuestro país. Y es una historia fascinante. Y aquí José va a platicar con nosotros de lo que representó y sigue representando para México este importantísimo recurso nacional. Olga, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, muy buenos días. Y damos la bienvenida, los buenos días al maestro Santos Urbina, quien hoy nos va a hablar precisamente de este tema, pero vinculándolo estrechamente con lo que es la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la economía en nuestro país y, bueno, la batalla que se está librando aún contra el bloque conservador que ha buscado por todos los medios posibles impedir el avance de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También nos gustará mucho que Santos Urbina nos hable de las diferencias que hay entre la política energética en materia fundamentalmente petrolera de este gobierno en relación con los regímenes anteriores, incluidos los priistas de la época anterior al neoliberalismo, donde toda la economía estaba petrolizada. Y ahora, pues, al contrario de ello, se busca descargar a Pemex de ese fardo que traía encima de estar cubriendo gran parte de los impuestos que sostenían a la administración pública. Pero entremos en materia, Santos, y danos a conocer tu visión, lo que piensas de cuál es el marco político, social que está viviendo el país en este 85 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Gracias, Olga. Gracias. Pues habría que partir de lo que está en el escenario actual y del debate actual en México. El presidente Obrador ha convocado para el día 18 de marzo a una gran concentración en la Ciudad de México, particularmente en el Zócalo de la Ciudad de México. Una gran movilización que tiene que ver de fondo el tema del 85 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrida precisamente el 18 de marzo de 1936. Y bueno, ¿qué hay en el fondo de esta convocatoria que hace el presidente? Bueno, algunos dicen es que se trata de una concentración para darle respuesta a la movilización recientemente los grupos conservadores de derecha, al que yo llamo el partido neoliberal, porque aunque son varios partidos, ¿verdad? En realidad ya es un solo partido en el que se incluye al INE, ¿no? Al INE como un partido político dentro de los conservadores, a un lado del PAN, del PRI, del PRD y ahora también del MC. ¿Y al Tribunal Electoral? Y los organismos electorales estos, ¿no? Y algunas personalidades del Poder Judicial, como ya sabemos, Piña y anexas. Entonces, en realidad lo que ocurre, yo lo sintetizaría más bien dicho, es que es un debate por la nación.
y con dos proyectos distintos que se han venido enfrentando a lo largo de nuestra historia, en distintas etapas, en distintos momentos. Y luego del proceso de la Revolución Mexicana de 1910-17, pues se abrió una vía nacional no típicamente capitalista de desarrollo económico para avanzar por vías de la soberanía y de la independencia económica y poder resolver nuestros grandes problemas de carácter nacional. Sin embargo, esta vía fue truncada, primero, pues, por una gran corrupción en los procesos de descomposición del propio gobierno y de su partido, que llegaron hasta 1982, en el que prácticamente arriban los neoliberales que van a imponer otra línea económica y otra línea política al rumbo que había seguido el país, y que durante prácticamente casi 40 años se impuso en sentido contrario a lo que había abierto la Revolución Mexicana. Entonces son dos grandes enfoques históricos en el debate actual que forman parte de lo que sería el proyecto de nación. Por un lado, un proyecto de nación que se consolidó en el modelo neoliberal de privatización y de entrega del desarrollo económico nacional a las potencias extranjeras, particularmente norteamericanas. Y por otro lado, otro proyecto nacional que, decía yo, surgió con el proyecto de la Revolución Mexicana y nuestro proceso histórico de avanzar por el rumbo nacional independiente. Y bueno, lo que está entonces en juego es la definición de la continuidad del modelo neoliberal o de recuperar y de fortalecer el camino abierto por la Revolución Mexicana. Y bueno, pues en el fondo, la convocatoria de este 18 de marzo es el de respaldar esta vía nacional independiente y soberana para poder resolver nuestros grandes problemas de carácter nacional con independencia, con soberanía y con progreso social. Frente a la otra estrategia que últimamente se ha venido agudizando de enfrentamiento al proyecto nacional por parte de la derecha y los conservadores, que tratan de evitar que las contrarreformas que se impusieron durante el periodo neoliberal y particularmente con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Calderón, de Peña Nieto, ¿no? Pudieran ser echado abajo. Entonces, este es un debate por la nación, ¿no?, que está ocurriendo. Y es claro, en el fondo, una tensión de fuerzas. Por un lado, la fuerza histórica de la revolución, que tiene como base el gran respaldo popular, y por otro lado, las fuerzas minoritarias que tienen como respaldo el poder económico y particularmente de los intereses transnacionales de las compañías ligadas a la cuestión de los hidrocarburos y los energéticos, ¿no? Así es como yo la vería, diríamoslo, el escenario nacional, tan contradictorio desde el punto de vista de estas dos posiciones. No es que López Obrador haya polarizado el país, no, es que la polarización del país la crearon estos sujetos, ¿no? Ellos son los que crearon las bases económicas para polarizar al país en dos grandes campos, diríamoslo así, de lucha política y económica. Ese es el escenario que estamos viviendo y en este contexto está el tema de los energéticos, en el que los energéticos juegan un papel fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo del progreso nacional independiente o para el desmantelamiento de la nación por la vía de la colonización, por la vía de la entrega de lo que queda de nuestros recursos y de la subordinación de nuestro país a los intereses transnacionales. Sí, en esta exposición que haces inicial, Santos, creo que vale la pena destacar el enorme salto que se da en estos 4 últimos años ya de gobierno de López Obrador, porque se dejó de producir en el país las gasolinas
Después de muchos años de estar sobreexplotando el petróleo, extracción de petróleo a mares, ¿verdad? Para estarlo enviando al extranjero, principalmente pues venderlo a Estados Unidos, y de ahí se reforzó la economía de la venta de petróleo. Eso era lo fundamental, extraer un recurso natural no renovable como el petróleo y estarlo vendiendo para sostener en primer lugar, dentro de la cúpula administrativa, a una élite dorada, y luego pues atender las necesidades generales de la administración pública, de todo el gasto federal, pero en gran parte con esas ventas de petróleo. Hubo años dorados realmente, y que coincidieron con los gobiernos panistas, años en que el petróleo superó con mucho los $100 por barril, y que se dilapidó ese dinero cuando pudo haberse impulsado la economía con esos ingresos extraordinarios. Se pudieron haber resuelto muchos problemas sociales también. Entonces, se da la sobreexplotación de yacimientos como Cantarell, se dejan de construir refinerías, se dejan sin mantenimiento a las 6 refinerías que ya existían. Hay que recordar que Calderón solamente construyó la barda de una refinería y no pudo más. Y se desmanteló por completo la industria petroquímica. Este es el panorama devastador con el que se llega en 2018. Y de ser exportadores de la materia prima, el petróleo, México se convierte en estos años de neoliberalismo en una nación importadora de gasolina, diésel, gas y otros derivados del petróleo. Y aquí es donde yo me detengo para plantearte qué significa y si va a cumplir López Obrador con su compromiso, que lo ha reiterado, de que México va a alcanzar la suficiencia, la autosuficiencia en la producción de gasolinas que requiere la nación, y que además va a extraerse menos petróleo de lo que se extraía en regímenes anteriores, reservando este recurso para las nuevas generaciones. ¿Qué significa esto también cuando ya empiezan a despegar las, como le llaman, las energías limpias? Ahí te dejo la pregunta, Santos. Y tiene que ver con las políticas que deben, o políticas de interés para la nación, o políticas de interés para las compañías transnacionales. La industria petrolera en nuestro país pues inicia ya en el periodo de Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz abre al capital transnacional, particularmente norteamericano y al inglés holandés, ¿verdad?, los campos para la extracción del petróleo, de los hidrocarburos, de las primeras empresas transnacionales, hasta llegar a 1900, hasta la expropiación petrolera, pues. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que la política que se aplica de la extracción del petróleo es simplemente de la exploración y extracción del petróleo para la exportación. Es decir, para enviar la mayor cantidad de barriles de petróleo al extranjero y allá procesarlos, ¿no? A través de la petroquímica básica, secundaria y los procesamientos de refinación. Entonces México lo que hacía el papel simplemente de ser la extracción y exportarlo. Entonces era una política exportadora y México no se beneficiaba, diríamoslo, con este recurso. Pero a partir del 18 de marzo del 38, a partir de marzo del 38, dije 36, del 38, se aplica una política distinta, y la política es el petróleo para el desarrollo económico nacional, y por lo tanto el petróleo para que a través de los energéticos pueda nuestro país desarrollar sus fuerzas productivas como palanca para el desarrollo de sus fuerzas productivas. En aquel momento nuestro país era todavía un país agrario principalmente y incipientemente industrial. Entonces, el petróleo debe ser una palanca para los procesos de industrialización, modernización, diríamoslo, de nuestras plantas industriales,
pero para el servicio y al servicio del desarrollo nacional. Y los excedentes enviarlos a la exportación. Entonces era distinto. El petróleo para el desarrollo económico nacional y la exportación para los excedentes. Esto cambió totalmente la política que tenían entonces las compañías privadas. Pero cuando llegan los neoliberales, modifican otra vez la política patriótica y nacionalista del energético y pues van a utilizar el petróleo para la exportación y por lo tanto para financiar, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían interés desde el punto de vista de sus políticas, pero a la vez iniciar los procesos de privatización y de entrega del petróleo, ¿no? Y de todos nuestros energéticos. Entonces se modifica la política y se vuelve otra vez, como bien lo dice el presidente Obrador, son los neoporfiristas, porque vuelven otra vez a la política de Porfirio Díaz, ¿verdad? En beneficio de las compañías transnacionales. Sí. Si revisamos el proceso que los neoliberales llevaron para la privatización de este recurso fundamental para el desarrollo de cualquier país y en lo particular para el nuestro, es patético, es verdaderamente terrible lo que estos cuates hicieron en el proceso de entrega, ¿no? Hicieron un cambio absolutamente total de lo que fue los objetivos de la Revolución Mexicana, del artículo 27 y 28 constitucionales y de la orientación económica del país surgida de su proceso revolucionario. Ahora la señora Piña y todos estos señores dicen, es que es anticonstitucional lo que está planteando el presidente, bro. Pero es que ellos son los que modificaron la Constitución, contrarreformaron la Constitución e impusieron medidas verdaderamente anticonstitucionales a la orientación, al espíritu fundador de nuestra Constitución. Ellos fueron los que impusieron esta nueva disposición constitucional que no es otra cosa más que le entrega a los intereses de carácter transnacional. Y todos estos cuates que ahora al ampararse argumentando que está en contra de la Constitución, lo que realmente están haciendo es defender la entrega que hicieron de nuestros recursos a los intereses transnacionales y lo llevaron a la Constitución y a las leyes reglamentarias, ¿no? Mediante un proceso verdaderamente, diríamoslo, vergonzoso, sucio, corrupto, porque cuando hablamos de corrupción, no solamente se refiere a estos actos pequeños de corrupción, sino toda esta entrega de concesiones a las compañías de carácter transnacional forma parte de la corrupción, y el combate de la corrupción es también reivindicar los derechos de la nación sobre sus recursos naturales frente al entreguismo que se hicieron durante todo este periodo, ¿no? Sí. Y que culmina con la reforma esta de diciembre del 2013 por parte de Enrique Peña Nieto, con los antecedentes que se tenían. Sí, primero fue el Pacto por México, ¿no? Llega este cuate Peña Nieto y mete al Pacto por México y todos en una santa alianza se proyectan. Pero hay antecedentes, ¿eh? Yo quiero comentarles algo muy breve de antecedentes. Miren, yo sé que van a hacer preguntas, pero quisiera plantear algo. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari, pues en la mira está, ¿no? En la mira está la privatización del petróleo. Aquí en Guadalajara ocurre en el 92, el 22 de abril del 92, las explosiones de lo que sería en Analco. Ahí hubo 10 explosiones en Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Y el 22 de abril, durante el día, empezaron las explosiones, donde hubo, fue una verdadera tragedia, ¿no? Estas explosiones, estoy diciendo el antecedente a la reforma de Peña Nieto, que fue la primera gran reforma
contrarrevolucionaria que se aplicó. Entonces, el 22 de abril del 92 vienen las explosiones y entonces acusan a Pemex de ser la causante de estas explosiones. Viéndolo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nos queda claro que lo que había guachicoleo, ¿no? Y había guachicoleo, se estaban robando. Y por esa zona también había muchas centros mecánicos que vaciaban también los combustibles al drenaje. Pero dijeron que había un tubito del tubo de Pemex y que tenía un agujerito y que entonces ahí se estaba derramando la gasolina. A partir de esta tragedia, del 22 de abril de 1992, este cuate, Carlos Salinas de Gortari, argumenta que es necesaria una reforma a fondo del sistema de petróleos mexicanos con el propósito de evitar estos accidentes y por lo tanto de que volviera a repetirse esta situación. Y había que modernizar a Pemex. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue prácticamente destripar a Pemex, ¿no? Ya, por lo tanto, en julio del 92, luego de la discusión en el Congreso, se va a publicar la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, ¿no? Y lo que hacen es desbaratar a Pemex, que era una empresa única, y la hacen cuatro organismos descentralizados, que sería Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, dando continuidad al proceso que ya antes se había iniciado, ¿verdad? Sí. Ya antes, este señor, Miguel de la Madrid, antes que Salinas. Sí, bueno, Miguel de la Madrid estableció en reformas económicas que sentaron las bases para el proceso de privatización. Sí. Él fue el que se encargó de hacer las primeras modificaciones al artículo 27 y 28 constitucionales con el propósito de dar entrada a nuevas figuras, ¿verdad? Nuevas figuras jurídicas que permitirían la entrada del sector privado en estas atribuciones que eran exclusivas del Estado. Así es. Principalmente la petroquímica. Así es, así es. ¿Cómo se llama este otro presidente priista Ernesto Zedillo? También transfiere de la petroquímica básica, que era facultad exclusiva del Estado, a la petroquímica secundaria, en donde ya estaban los privatizadores, ¿no? Y con la reforma esta de Peña Nieto, pues se le da continuidad y profundización al proceso de entrega y por lo tanto el debilitamiento del Estado en el manejo de petróleos mexicanos. Es decir, se comienza a achicar a petróleos mexicanos hasta llevarlo a la reforma de Peña Nieto, en donde pues prácticamente dejan a Pemex al mercado, supuestamente para competir al mercado, y a partir de ahí su debilitamiento y fortalecimiento del sector privado, ¿no? Se modifica la Constitución y modifican un titipuchal, de leyes secundarias, alrededor de 17, ¿cuántas? 17 leyes secundarias, ¿no? Fíjate que este punto que estás mencionando, Santos, si me permites, es el que me parece más importante para poner en contraste con la posición que tienen hoy los conservadores y que hace ver toda la hipocresía con la que se conducen. Todos estos regímenes que has mencionado, de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto,
hasta el inicio, perdón, hasta el fin del gobierno de Calderón, no pudieron tocar de fondo el artículo 27 constitucional, y entonces lo que hicieron fue una serie de leyes, es decir, reformas a las leyes secundarias, con la que les bastaba el 50% más uno del Congreso, y pero que tenían un contenido esencialmente anticonstitucional. Iban contra el artículo 27 de la Constitución. Este artículo que ha sido la palanca fundamental para crear dos instituciones estratégicas importantísimas como son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Y quiero mencionarlo porque ahora levantan toneladas de amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad contra las leyes en plan B, que el gobierno se ve obligado a presentar y que son aprobadas en el Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, pero que luego son confrontadas con muchas dificultades con el Poder Judicial. Pero todos este periodo neoliberal estuvieron aprobando leyes secundarias anticonstitucionales para poder desmantelar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y lo menciono porque ahorita estamos todavía en debate con este tipo de leyes secundarias y se rasgan las vestiduras diciendo que son anticonstitucionales. El Pacto por México, Santos, se omitió, prácticamente se desapareció y se quedó como oficina de partes, nada más como trámite oficial, el Poder Legislativo, porque en el Pacto por México se aprobaron las reformas estructurales que, como bien lo dices, en el fondo son contrarreformas conservadoras contra el espíritu revolucionario de la Constitución. Y en ese Pacto por México se aprobaba todo a nivel de figuras sumamente impresentables que eran los líderes de los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, y Enrique Peña Nieto, con Videgaray, ahí a su lado. Ellos cinco constituían el Ejecutivo, el Federal y el Poder Judicial. El mismo Beltrones, que era líder parlamentario, llegó a quejarse de ello, llegó a decir, pues ahorita nosotros los legisladores, pues lo único que hacemos es aprobar, levantar la mano y aprobar lo que deciden, lo que están decidiendo allá en las reuniones del Pacto por México. Y esto pues me hace pensar en esta hipocresía cuando se habla del gobierno de un solo hombre, del autoritarismo, de todo lo que se achaca al actual presidente, cuando fueron estos partidos quienes incurrieron en este tipo de políticas antiinstitucionales, anticonstitucionales. Ahora, Santos, estamos en el 85 aniversario y ya próximos, si es cierto lo que dijo López Obrador, a lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas, porque, pues tú sabes, se construyó Dos Bocas, la refinería, esta refinería tan grande en Paraíso, Tabasco. Se compró la refinería Deer Park de Texas, esa ya es mexicana, allá en territorio estadounidense, y se rehabilitaron las 6 refinerías que estaban abandonadas prácticamente. Entonces, todo eso le hace afirmar a López Obrador que este mismo año, 2023, antes de que termine 2023, vamos a ser autosuficientes en gasolina, diésel y turbocina. ¿Qué piensas de ello y qué significaría para la economía de nuestro país? Sí, efectivamente, un poquito regresando a lo que decías tú, es el Pacto por México que firman ahí en diciembre del 2012, a la entrada de Peña Nieto, en donde se sustituye todo lo que es la institucionalidad de México, ¿no? Y se concentra a los acuerdos que se suscriben en este pacto, que fue un pacto antinacional, ¿no? Fue verdaderamente un pacto antinacional
que nos llevan a las llamadas 7 reformas estructurales, entre las que está precisamente las energéticas, pero se van a la educación, se van al trabajo, se van a las áreas fundamentales de la Constitución con el propósito de revertir todo lo que había sido el proceso nacional independiente. Y es cierto lo que señala, así como lo planteaba, efectivamente, estos que se dicen defensores de la Constitución y que estas medidas que aplica el presidente López Obrador son anticonstitucionales, es que ellos hicieron las modificaciones anticonstitucionales. Entonces lo único que están haciendo es defender el proceso privatizador. Y cada vez que dicen es que son anticonstitucionales, es que son antiprivatizadoras, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, la política del presidente de la República, que es un presidente patriota, es la de establecer la plataforma o la base de la sustentación económica para el desarrollo económico nacional con soberanía, y que siendo los energéticos esta palanca y este recurso fundamental, bueno, pues se inició con el planteamiento de la rehabilitación de las 6 refinerías, ¿no? De Minatitlán, de Salamanca, de Tula, Cadereyta, Madero, Salina Cruz, ¿no? Luego también, además del mantenimiento y rehabilitación, desarrollar la de refinería de Dos Bocas, que ya se inició en su primer fase, y la adquisición de Deer Park. ¿Cuál es esta estrategia? También 2 coquizadoras nuevas, ¿no? Así es, así es. Esta estrategia es correcta porque está orientada a mantener lo que es la seguridad energética, porque eso fue lo que pasó. La entrega de nuestros recursos energéticos a los privados y el desmantelamiento de nuestra industria energética era vulnerar nuestra seguridad energética y, por lo tanto, fortalecer nuestra dependencia respecto del exterior, evitar nuestro desarrollo económico nacional independiente, evitar nuestra autonomía y nuestra soberanía nacional. Con este impulso, en esencia es una nacionalización, ¿no? Es una nacionalización de esta área de los energéticos y de la economía fundamentalmente, porque precisemos que nacionalizar significa poner al servicio de la nación. Los procesos de nacionalización pueden ser mediante la expropiación. Lo que ocurrió en 1938 fue la expropiación a las empresas transnacionales que se rebelaron en contra del interés nacional y que, argumentando que no tenían los recursos económicos que reclamaban en sus derechos los trabajadores petroleros, bueno, aquí quiero hacerle paréntesis en el sentido de que el 38 y la lucha por la nacionalización de nuestro petróleo fue una lucha de la clase trabajadora. Sí, surge a partir de las demandas de los trabajadores que no son resueltas por Así es. Por las empresas extranjeras petroleras. Ahora se trata de ocultar, esto hace un paréntesis, ahora se trata de ocultar el papel de Vicente Lombardo Toledano. Fue Vicente Lombardo Toledano al frente de los trabajadores que contribuye a la unificación de los trabajadores petroleros que no estaban unificados. Se crea este sindicato nacional, se plantea, por lo tanto, contrato colectivo con homologación salarial al más alto, etcétera, etcétera, una serie de reclamos a los cuales se niegan las empresas y que con el proceso de la Junta Local y de la Federal se van revelando. Pero es Vicente Lombardo Toledano, incluso el abogado defensor de los trabajadores petroleros, que lleva el litigio, ¿verdad? Y bueno, él es el autor e ideólogo de la expropiación y de la nacionalización del petróleo, y contando con un presidente patriota como el general Lázaro Cárdenas, que ante la rebeldía de las empresas a las decisiones del más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia en ese momento, que era muy diametralmente a lo que ahora hace estos tribunales, este tribunal, se rebelan y por lo tanto no queda otra. Entonces fue una lucha obrera, fue una lucha del pueblo, ¿no? Y ahora
Y una decisión, Santos, permíteme, yo no recuerdo ningún otro acto de gobierno antes de el actual que haya sido arropado por la sociedad con tantas expresiones de apoyo, de simpatía, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación petrolera y que las compañías petroleras empiezan a exigir, ¿verdad?, indemnizaciones, pagos. Bueno, se viene todo un litigio ahí, pero lo importante es la respuesta de la gente desde las clases más acomodadas que ponían a disposición del erario sus joyas, algo de dinero, hasta los campesinos y la gente pobre que llevaba sus gallinas y sus guajolotes para poder pagar las indemnizaciones a las petroleras. ¿Qué gobierno pudo haber tenido un apoyo así tan grande, no? Pues al contrario, lo que vimos posteriormente eran puros actos de rechazo, de repudio, de vergüenza de los gobernantes que teníamos. Este fenómeno de arropamiento popular a una figura presidencial no lo habíamos visto en mi generación, porque éramos todavía muy pequeños cuando se da la expropiación petrolera y no teníamos mucha conciencia de lo que estaba sucediendo, pero por la historia y por nuestros padres nos dimos cuenta y luego lo vemos hasta ahora con las expresiones y muestras de afecto a López Obrador, pero también de odio. Y tienen en común el mismo adversario. O sea, el Partido Acción Nacional surge en el país, nace para enfrentar al gobierno de Lázaro Cárdenas, nace en contra de la explotación petrolera y ahora es el PAN y el PRI, desgraciadamente también el PRI, y bueno, la oligarquía representada por Claudio X González, quienes se enfrentan al gobierno de López Obrador en su política energética. Hay ese parangón histórico muy interesante también, no sé cómo lo ves. Sí, así es. El Partido de Acción Nacional nace en el 39 como un partido influido por el nazifascismo, ¿verdad? El nazifascismo. Son nazis finalmente los que están atrás del surgimiento del Partido de Acción Nacional, ¿no? Y ellos pensaban en ese momento, pues, que Hitler iba a tener el dominio mundial. Entonces ellos son la quinta columna del pensamiento nazifascista y reaccionario, y nacen para oponerse al proyecto del gobierno patriótico del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Encabezados por Manuel Gómez Morín, que era, creo que el fundador del Banco de Londres y México, ¿no? Y toda la ralea aristocrática ligada a los sectores de la iglesia, ¿verdad? Y los sectores más reaccionarios del país, y que habían sido derrotados por la Revolución Mexicana y que pensaban que era el momento otra vez de reivindicar sus intereses pecuniarios, intereses y su filosofía reaccionaria, ¿no? Con el ascenso de Hitler en Europa. Y bueno, el Partido Acción Nacional es un partido nazifascista en su origen y reaccionario y derechista. Se ha mantenido durante todo este periodo en oposición al proyecto patriótico de independencia y de soberanía nacional, y son los representantes leales y fieles de los sectores de las compañías transnacionales, son sus abogados, son sus prestanombres, ¿verdad? Son sus alcahuetes, son los alcahuetes de las compañías transnacionales, siempre lo han sido, ¿no? Y bueno, pues vea dónde se van a trabajar varios de los expresidentes o funcionarios de más alto nivel, inmediatamente son cooptados por la iniciativa privada, después de que hacen su destrucción, ¿verdad? Como funcionarios públicos, después de que desmantelan las instituciones y las políticas públicas que se sustentan en algo que es muy importante, la propiedad de la nación, la propiedad de todas y todos, porque eso es lo medular. O sea, lo que esta corriente conservadora defiende es la privatización a toda costa de lo público. Privatizarlo. Y bueno, pues siguiendo con esta línea, pues ahora, pues viste tú cómo estuvo la oposición, por ejemplo, a la propuesta de la reforma eléctrica, ¿no?
que van de la mano, la defensa del petróleo y de la electricidad como bienes nacionales y la creación de estas dos instituciones que sigo insistiendo en ello porque creo que lo que pasó lo que está pasando en el mundo, lo que pasó después con la pandemia, después con la crisis pospandémica y luego con la guerra Rusia-Ucrania, viene a echar por abajo toda una narrativa que se inculcó a las nuevas generaciones de nuestro país desde la escuela, desde las universidades, desde los medios de comunicación y por supuesto desde el discurso oficial de los gobiernos de que el Estado estaba gordo, que había que adelgazarlo, que el Estado no servía más que para tramitar, ¿verdad? La manera en que la iniciativa privada se hiciera cargo de lo que el gobierno corrupto no podía hacer. Y entonces se quedó fijo este discurso y echó raíces en sectores de la clase media fundamentalmente. Y bueno, pues ahora tenemos a una mayoría que ya vio el lado negativo, el rostro descarnado e inhumano del neoliberalismo y votó en 2018 por un proyecto diferente, pero sigue el otro sector, el de las oligarquías que se beneficiaron grandemente con el neoliberalismo y el de la ideología, esta que está en contra de lo público, que quiere privatizarlo todo. En este contexto llegamos al próximo 18 de marzo, después de haber pasado también por la marcha convocada por las fuerzas conservadoras y que llenaron el Zócalo. Me gustaría que entraras a ese punto, Santos, si estás de acuerdo, de ver qué significa esta conmemoración 85 aniversario en el Zócalo con una derecha que se moviliza y se coacciona cada vez más en torno a Va por México. Y efectivamente el 18 de marzo, próximo, pues está relacionado a estos últimos acontecimientos. Miren, el presidente comienza pues a aplicar esta nueva estrategia de desarrollo de nuestra industria energética y que tiene que ver con la presentación, además de lo de las refinerías, de la reforma eléctrica, ¿no? De la modificación a distintos artículos de la Constitución con el propósito de fortalecer nuestra soberanía energética en materia eléctrica. Y vemos cómo la derecha se opone, ¿no?, al seno del Poder Legislativo y evita la reforma constitucional. Tiene que aplicarse, por lo tanto, una reforma eléctrica que tiene que ir a leyes secundarias. Yo hace rato decía que la reforma, contrarreforma estructural, ¿verdad?, de Peña Nieto, no solamente fue la modificación constitucional, sino que se fue a un titipuchal de leyes de carácter secundario. Y por lo tanto, de la tarea de hoy es modificar también esas leyes secundarias. Y la propuesta de lo que sería el plan B en materia eléctrica, y con la modificación que se hizo, pues fue un paso importante, pero es como decirlo, como el inicio de todo un proceso que debe profundizarse en materia energética. Y luego viene lo que es el planteamiento de la nacionalización del litio. Exacto. Así es, son todavía los primeros pasos de un proceso que debe profundizarse. ¿Y qué es lo que está entonces ahora? Lo que está ahora entonces es la de llamar a la más amplia movilización popular y social para respaldar el proyecto nacional, soberano e independiente y popular de beneficio de la nación, del desarrollo económico nacional independiente y por lo tanto de mejoramiento del bienestar de vida de la población de los mexicanos. Y entonces se necesita el mayor respaldo popular. ¿Para qué? Porque está ligado con la reforma electoral y el plan B. Claro, ¿no? Va a estar ahí el fantasma ese. La oposición, la derecha y los conservadores, el partido neoliberal, quieren evitar cualquier modificación que
echa atrás su proceso privatizador que establecieron en las leyes. Y por lo tanto están tratando de evitar que no solamente llegue a la presidencia de la República una presidenta patriota, ¿no? Como esta Claudia Sheinbaum, o un presidente patriota, ¿no? Que continúe el proyecto de la Cuarta Transformación y lo profundice. Se opone, están también luchando para evitar que este proyecto transformador tenga mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder hacer las reformas constitucionales y todas las reformas a las leyes secundarias que sean necesarias para impulsar nuestra independencia económica, nuestra soberanía y por lo tanto nuestra soberanía energética y el desarrollo nacional independiente. Eso es lo que están haciendo, tratar de evitar y restarle simpatías al presidente Obrador, al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y qué implica, por lo tanto, en este momento? Perdón, pero lo que implica ahora es llamar a la más amplia unidad, a pesar de todas las contradicciones que este proceso tiene, a pesar de incongruencias que hay de carácter secundario, de intereses pequeños, en el fondo está el interés nacional para poder en el 24 romper esta resistencia por parte del Partido Neoliberal, los derechistas y los conservadores, y poder hacer las grandes reformas constitucionales que la nación reclama en este momento. Entonces, está en juego, pues, el interés de la nación y, por lo tanto, llamar a la conciencia. A la unidad. No a la unidad de los patriotas, a la unidad de los mexicanos. Y que pasa Este por las momento. elecciones del Estado de México y de Coahuila ahora. Así es, y de derrotar a la derecha en estos dos estados, fortalecer, por lo tanto, este gran bloque nacional y llegar al 24 totalmente fortalecidos para que con una votación, nosotros decíamos, nosotros fuimos los que planteamos, mi partido fue el que planteó voto masivo para López Obrador, nosotros lo planteamos y se fue haciendo, se fue generando, pues ahora va a ser voto masivo hacia la presidencia de la República y voto masivo también para el Poder Legislativo y en su momento modificar también y hacer todas las reformas necesarias para que democratizar el Poder Judicial, Sí. ¿verdad? Y por lo tanto profundizar el proceso transformador por la vía abierta por el pueblo de México a través de sus grandes luchas históricas, ¿no? Sí. De eso se trata. Sí, antes de la próxima pregunta quiero hacer énfasis en algo que me parece muy importante, que mientras el mundo está sufriendo las consecuencias de que los gobiernos de sus diferentes países se privatizaron, se deshicieron de empresas nacionales o nunca las tuvieron, y que con la pandemia y con la guerra están sufriendo graves consecuencias. Lo vimos con el caso de España, Alemania, todas estas naciones que su inflación se les fue muy arriba, sufrieron el año pasado una época atroz, ¿verdad? De que requerían de gas para calentar sus hogares y no tenían el recurso. Y no tenían pueblos energéticos porque dependen de ello, del extranjero, de otras naciones. Entonces, yo quiero reforzar aquí en este sentido la importancia, Santos, de la soberanía, que es una parte que tú destacas en el tema a exponer hoy. ¿Por qué es tan importante que una nación tenga su soberanía energética y con ella pueda lograr su soberanía económica? Y cómo lo podemos ver con claridad ahora, con estas crisis que sufrieron grandes potencias. Y en este sentido, bueno, la disputa por los dos proyectos de nación, los privatizadores, los que entregan los recursos al extranjero y quienes plantean hay que profundizar, rescatar nuestra soberanía, profundizarla y lograr que pues seamos cada vez más autosuficientes en la producción de nuestros alimentos,
en el desarrollo de nuestra economía nacional. Esto es lo que está en juego de fondo y me gustaría que profundizaras en esto de la soberanía con miras al 2024, pasando por la elección de 2023, como te decía, porque ayer escuchábamos a Bernardo Barranco, que está presentando un libro, El regreso al infierno, en relación con las elecciones próximas del Estado de México. Y dice, el Estado de México tiene el más grande electorado, listado nominal o padrón electoral del país. Equivale casi al padrón electoral de un país como el de Chile, por ejemplo. O sea, es tan grande lo que significa el Estado de México que de ahí se han mantenido, el PRI ya va para 100 años en el poder con puros gobiernos priistas, y de ahí es donde obtienen todos los recursos económicos para mantenerse vivo. Dice él que del resultado de esta elección en el Estado de México depende la desaparición, la muerte o la sobrevivencia del PRI. Ya no llega vivo al 2024 realmente si es derrotado en el Estado de México. Y esto, bueno, pues me gustaría que tú lo vieras teniendo como eje la necesidad de la defensa de la soberanía y la disputa por la nación en las urnas en 2023 y 2024. La política no es más que la economía altamente concentrada, decía Carlos Marx. La política no es más que la economía altamente concentrada. Y lo que subyace en toda la política es precisamente el aspecto económico de la nación mexicana. En el fondo es lo que subyace y por lo tanto tiene que ver con el modo de producción y tiene que ver con la base estructural económica del país, de la cual se va a derivar, diríamoslo, aplicando estos principios que planteaba Carlos Marx, se va a derivar todo lo que está en la sobreestructura o superestructura, que es el derecho, la educación, etcétera, ¿no? Todo lo que es este aspecto de la cultura, la orientación del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los neoliberales establecieron una estructura económica neoliberal. ¿Y en qué consiste la estructura económica neoliberal? Pues una economía dependiente de las economías transnacionales. Por lo tanto, de insertar en los procesos productivos internacionales que las hegemonías le tienen destinado a países como México, de aportadores de materia prima, de mano de obra barata y mercado cautivo a sus productos, ¿verdad? Esa en su cadena productiva, nuestro país debiera, según ellos, jugar ese papel. Pero esto está a contrapelo de la decisión histórica de los mexicanos y del pueblo mexicano de avanzar por una vía nacional soberana e independiente. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando esencialmente de la soberanía económica. La soberanía política no se sustentará sin la soberanía económica. Para poder garantizar la soberanía del país en materia alimentaria, en todos los aspectos para la solución de las necesidades del pueblo de México, se necesita esta soberanía económica. Y la soberanía económica necesita una base económica para poder desarrollar las fuerzas productivas del país. O se hace por la vía de la dependencia respecto del exterior, o el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia y en función de los intereses de carácter nacional. Y la soberanía de la nación tendrá que ser, por lo tanto, la soberanía económica y el impulso del desarrollo de nuestras fuerzas productivas nacionales, ¿no? Ahí está, en el fondo. Y la soberanía nacional tiene como sustento, y ya hablando en lo jurídico, la soberanía radica esencialmente en el pueblo, en la soberanía popular. Por eso es fundamental
el pueblo hoy se movilice en defensa de su proyecto nacional histórico, en defensa del presidente de la República, en defensa del gobierno, en defensa del proyecto de la Cuarta Transformación en este momento histórico, porque en esa medida podrá afianzar su soberanía nacional, su soberanía económica y por lo tanto una vía nacional independiente que le permita resolver las grandes necesidades del pueblo mexicano para poder después arribar a niveles superiores, ¿no? De democracia, de participación, de bienestar, etcétera. Yo quisiera hacer nada más una sola intervención, pero creo yo que es importante también mencionarlo, porque ayer sucedió algo que muy pocos medios de comunicación destacaron como sus notas principales, y es que ayer inició una visita a nuestro país por primera ocasión de hace muchísimos años. Creo que no se daba este tipo de asistencias desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez a nuestro país, pues el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que se llama Haitham Al-Hajjaj, perdone la pronunciación, pero bueno, más o menos por ahí. Por ahí va. Y vino a reunirse con el presidente López Obrador. Y al salir de su reunión, pues dio una conferencia de prensa y se dedicó a vertir elogios a la política energética de nuestro país. Y lo consideró que esta política energética que está encabezando México lo convierte a nuestra nación en un miembro clave para el organismo y en el mercado mundial del gas y del petróleo, a ese nivel. Cosa que tenía décadas que no se escuchaba del petróleo mexicano a nivel mundial. Dijo textualmente, estoy reproduciendo una información me acordé ahorita del periódico, sin embargo, la subimos ayer en nuestras redes sociales, y dijo Haitham Al-Hajjaj, quiero felicitar a México, a la industria, a los líderes, a la propia secretaria de Energía de México, porque realmente deben tener una visión clara para invertir. Esa es la clave para el éxito en el futuro, porque vamos a requerir más petróleo y la demanda va a seguir incrementándose. Los cálculos llegan a 210 millones de barriles al día de aumento de lo que tenemos hoy, declaró este personaje, ¿no? En un mensaje que hizo directamente desde la Secretaría de Energía. Dice que a nivel mundial se van a requerir una inversión de 12.1 billones de dólares para toda la cadena productiva en el aspecto de los hidrocarburos, de aquí al año 2045, ¿sí? Lo que no están haciendo muchos países y que en este caso, pues México está sobresaliendo a nivel mundial por el tema de su refinería en Dos Bocas. Dijo que el petróleo seguirá estando presente en la transición energética, ya que es necesario para cubrir la demanda mientras se logran desarrollar las energías alternativas, las energías limpias. Y de nueva cuenta dice, ante las acciones que México realiza para el futuro, para petróleos mexicanos y la industria, así como de los trabajos entre inversionistas extranjeros y el gobierno para incrementar la refinación, el secretario general de la OPEP aplaudió los avances del país, del que además considera que cuenta con recursos petroleros y gas muy grandes. Y dijo, hoy vemos que todo el mundo, especialmente en el este de Europa y Estados Unidos, han cerrado muchas refinerías y la única nueva capacidad la estamos viendo en Asia, en Medio Oriente, pero eso no es suficiente. Así que realmente quiero felicitar a México. Este es un reconocimiento que hace muchísimos años no se le daba a la industria petrolera nacional. Y hay que mencionar que esta OPEP pues surge precisamente
para contrarrestar la enorme influencia de los Estados Unidos en otras naciones productoras de petróleo, que Gran Bretaña y todas las naciones de la OCDE, que pues están luchando por el petróleo y que no tenían ningún rival enfrente hasta que surge la OPEP. Y hay que recordar que durante el sexenio de Luis Echeverría, la OPEP estuvo teniendo una participación muy activa en la industria petrolera mexicana y una de sus principales impulsoras de la exportación del petróleo mexicano como destino consumidor a las naciones que integran a esta OPEP, que son 18 naciones. Entre ellos, para citar algunas, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Qatar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Entonces, esto yo lo quería yo comentar porque nos da en tan solo 4 años una imagen de un petróleo mexicano renovado, una industria petrolera mexicana totalmente reactivada, que comienza a generar grandes expectativas positivas en el mercado mundial todavía de los energéticos, que son todavía, ¿cuántos años más? Más de 40 años en los que el petróleo y el petróleo mexicano van a jugar papeles fundamentales para el sector industrial, y eso nos va a ayudar definitivamente a tener de nueva cuenta ingresos de divisas importantísimas para el país, ¿sí? Después del enorme desastre de lo que sucedió con la industria petrolera mexicana durante la época neoliberal. Y aquí quiero señalar, porque mencionábamos al principio del programa y pusimos como una de las cosas que se deben de tocar, lo que representó el petróleo mexicano en el pasado. Y hay un periodo muy interesante que es todavía previo a la época, a la expropiación petrolera del 38 por Lázaro Cárdenas, y todavía sus aliados, sus ideólogos, obviamente, tú los acabas de mencionar hace un rato, Santos, cómo en el año de 1911 se inició la vocación petrolera de nuestro país en materia de petróleos. Sí, por primera vez en ese año, 1911, se exportaban 900,000 barriles de petróleo crudo, cosa que apenas ahora en el 2022, ahorita les voy a dar el dato más preciso, estamos de nueva cuenta retomando estas capacidades de exportación, de producción de petróleo. Ahorita estamos en 1.700.000 de producción. Sí, ahorita voy a dar un poquito de más datos sobre eso. Pero, y esto provoca el enorme desarrollo de esta zona conocida como la Faja de Oro en la Huasteca veracruzana. Y en tan solo 7 años, para el 1918, la producción que estaba en manos de los extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente Holanda también, ¿sí? La producción la elevaron a 63,828,326 barriles diarios, con un valor comercial de aquella época de 89,655,859 pesos, cuando la cotización peso dólar era de 5 por 1, 5 pesos por cada dólar. Y obviamente, al terminar, en el año de 1921 termina este gran boom, impulsado obviamente por el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Fundamentalmente. Desde ahí empieza a declinar la producción de petróleo mexicano. Y bueno, un último dato duro para hacer un último comentario. 2022. Se dan a conocer por parte de Petróleos Mexicanos, el día 30 de enero del 2023, los últimos datos relacionados con las exportaciones petroleras en México en el año 2022. Se obtuvieron ingresos extraordinarios por la venta del petróleo crudo al exterior, ¿sí? Por
un total de 31,085 millones de dólares, ¿sí? Lo que representó un incremento anual del 27,1%. ¿Sí? Y también esto representó la exportación de crudo, que fue también el año más grande, más elevado, ¿sí? De su producción. En promedio, de todo el 2022, se extrajeron 953,000 barriles diarios, en promedio. Hubo picos. Bajaba, subía. Hubo un momento que se superó el millón, evidentemente. Pero son datos que no se habían obtenido en petróleos mexicanos y en México desde el año 2014. Aquí entonces la enorme pregunta que deberíamos de responder, Santos, y a lo mejor tú podrías de alguna forma darnos algún indicio de qué fue lo que sucedió. ¿En dónde quedó toda esa enorme riqueza que se generó durante el periodo 1911 hasta el año 2018? Que las extracciones en estos gobiernos, principalmente los panistas, llegaron a ser de más de 2 millones de barriles. 2,200,000 barriles cuando estaba a más de $100 el precio del barril. Ahorita debe estar como en 65, 67 dólares el precio del barril. Y cómo todo esto que acaba de decir Javier, quiero hacerte la pregunta también, Santos, ¿cómo armoniza con la declaración o que se contradice con la declaración de López Obrador de que ya no se va a extraer más petróleo que el que demanda el propio país para convertirlos en gasolinas y otros derivados que requiere México? Dice, ya no vamos a extraer más petróleo, no para la exportación, no vamos a estar exportando crudo e importando refinado, o gasolinas. ¿No sientes tú que hay una contradicción? Nada más déjame terminar de hacer la pregunta que le estaba haciendo yo a Santos. Santos, ¿dónde crees en qué se invirtió, en qué se perdió estas cantidades extraordinarias de billones de dólares que ingresan al país del 1911 al 2018? Y quiero subrayar eso porque en el 2018, en diciembre del 2018, este gobierno recibe un país prácticamente en quiebra. Salud, minería, pesca, hospitales, en fin, todos los sectores, no hablemos del energético, de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente en quiebra, estimado Santos. Tu micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, pues a dónde se fue tantísimos recursos para llevar al fracaso a esta industria que para el 2021 tuvo un desplome terrible, ¿no? De a dónde se llevó, ¿no? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estos recursos, no? ¿Por qué no se administró honestamente estos recursos, esta abundancia que se generó? Y por lo tanto, ¿dónde quedó tremenda cantidad de dinero? Pues precisamente para financiar el proceso privatizador. Es decir, la entronización del sector privado necesita un capital originario, y ese capital originario surge del mismo Estado. Los procesos de privatización son a partir de los mismos recursos del Estado. Cualquier empresa que llega a los procesos de privatización, hasta los más pequeños detalles, son por parte de los recursos del Estado.
hasta los más. Si un municipio va a privatizar sus servicios de la basura, ¿no? El municipio le transfiere a los particulares recursos económicos y les transfiere todas las plantas que los particulares necesitan para poder explotar, ¿no? Entonces yo digo que fue para fortalecer el proceso privatizador y generar los recursos del capital privado para hacerse dueños de todos los recursos de carácter energético, además de la tremenda corrupción, robo, corruptela por parte de todos estos que se encargaron en transferir a las empresas del Estado. Es decir, crear la base económica para el proceso privatizador. Y de los líderes sindicales también. Así es. Crear la base económica para el proceso privatizador. Crear el capital originario, ¿verdad? El capital originario para la privatización de esta industria, ¿no? Ok, y la pregunta de Olga, la que te hizo Olga. Esta reunión con la OPEP y que está pues prácticamente un llamado a México a que extraiga más petróleo y exporte, y un gigante como asiático como lo es China, que es insaciable, no hay país que pueda cubrirle todas sus necesidades de demanda de petróleo. ¿Cómo se mueve México en este panorama? Me llama la atención esta reunión con la OPEP, porque López Obrador ha dicho con insistencia de que se va a extraer y producir el petróleo que requiere México. Van a cuidar las reservas nacionales y vamos a dejar las reservas para próximas generaciones. Luego entramos a una última parte que son las energías limpias, porque simultáneamente se está trabajando con las energías limpias. Pero en esta parte del petróleo, ¿cómo lo ves tú con lo de la OPEP y las exportaciones? Uno de los grandes errores del gobierno mexicano con el presidente López Portillo fue el de creer el petróleo, que fuéramos monoproductores desde el punto de vista económico y sustentar el desarrollo económico nacional solamente en el petróleo. Precisamente ahí ya en el gobierno de López Portillo, luego con los grandes descubrimientos de los nuevos descubrimientos de zonas petrolíferas, Cantarell, se pensó, por ejemplo. Sí. Y entonces la solicitud de todos estos créditos que endeudaron al país, y luego vino el desplome del precio de barril de petróleo. Creo que le llevan hasta como $9, hasta $7 el precio del barril en el mercado internacional, cuando a nosotros nos costaba producirlo a $11. Y esta caída tremenda que nos llevó en el 81 a iniciar el proceso de la crisis de la llamada década perdida, y el pretexto para la entrada de los neoliberales al seno de la presidencia y del gobierno de México para revertir el proceso nacional e iniciar el proceso privatizador. Entonces, se nos acabó el sueño de la abundancia, de administrar la abundancia, ¿te acuerdas? No es buena solución el de petrolizar la economía del país. El petróleo debe servir para el desarrollo nacional independiente fundamentalmente, ¿no? Hoy se plantea para 1923 alrededor que de 1.98 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no? Aumentando todavía como un cerca del 10-11% de lo que sería respecto del 22. Se plantea entonces aumentar cerca de un 55% con los nuevos campos petroleros, alrededor de 37 campos petroleros nuevos, ¿verdad? Nuevos yacimientos, que implicará un incremento del 60% de lo que se ha estimado. Es decir, sí hay este tipo de proyecciones, pero la política orientada por el presidente es en el sentido de fortalecer primero el desarrollo económico nacional, resolver las necesidades energéticas, y después está el otro aspecto de la exportación. Entonces, pues yo digo que hay cantos de sirena, ¿no?
Hay muchos cantos de sirena en el caso de nuestra industria petrolera, ¿no? Oye, pero ¿no te llama la atención que este funcionario, este altísimo funcionario de la OPEP, haya dicho que las reservas de México y son muy grandes y que puede todavía tener mucho petróleo en su suelo mexicano? ¿No te llama la atención han algo? encontrado más reservas. Exactamente. Sí. Cuando nos habían dicho que solamente allá en las altas profundidades el tesorito estaba hasta abajo. No, encontraron grandes reservas en mares superficiales, en aguas superficiales, ¿no? Yo creo que ellos saben bien desde los satélites y todas sus cuestiones tecnológicas, la capacidad que tiene México respecto de su capacidad de reserva petrolera, ¿no? Y quisieran los gringos que nosotros les siguiéramos surtiendo a sus reservas petroleras, ¿no? Y que modificáramos nuestra orientación que el presidente de la República está dando a la industria de carácter energético, ¿no? Que está bajo los principios de la seguridad energética, bajo el principio del acceso equitativo a la energía, respecto de la responsabilidad ambiental y de mantener un precio justo a los combustibles en el mercado que permitan, pues, mejorar las condiciones económicas de la población y orientar bien nuestra industria energética al desarrollo económico nacional independiente y la intervención del Estado en la economía. Y aquí quiero llegar. Si no se nacionalizan nuestros recursos económicos, no podemos descolonizar a nuestro país. Y no estaremos hablando de soberanía sin nacionalización. El 18 de marzo significa la nacionalización de la industria petrolera, que significó la plataforma del desarrollo nacional independiente. Eso es a lo que le teme la derecha. Por eso se está movilizando. Se está movilizando para evitar las nuevas estrategias en materia económica del país que permitan el desarrollo nacional independiente mediante los procesos de nacionalización. La nacionalización se da de muchas formas. Es que luego a veces se confunde, se dice es que fue la expropiación petrolera. La expropiación petrolera fue el primer paso para el proceso de nacionalización, para poner esta industria petrolera al servicio de la nación mexicana y de su desarrollo económico y del bienestar, y por lo tanto hacer carreteras, hospitales, toda la infraestructura necesaria para el desarrollo económico nacional. Eso significa nacionalizar. El Estado puede crear empresas nuevas, el Estado puede asociarse mayoritariamente con particulares, con privados, para el desarrollo de una industria nacional. Es decir, hay múltiples formas. Puede ser mediante la expropiación, puede ser mediante la compra, etcétera. La manera en la que se transfiera a la nación a través del Estado esos recursos para ponerse al servicio de la nación. Entonces, nacionalizar significa poner al servicio de la nación la industria. Llegamos a tal grado de desnacionalización que no solamente se desnacionalizaron nuestra economía, se desnacionalizó la presidencia de la República. Para acabar pronto. Claro. Así es, y en vez de estar al servicio de la nación y de la República, estuvieron al servicio de los intereses transnacionales. Lo que estamos viendo es también nacionalización de la presidencia de la República. Lo que está haciendo Obrador es nacionalizar la presidencia de la República para ponerla al servicio de los intereses de carácter nacional. Entonces, la política de nacionalizaciones es una política vigente. Es más, es una ley del desarrollo objetivo de los países que, como México, en toda América Latina, deben aplicar para poder lograr su soberanía y su independencia nacional. Sí. Es decir, la nacionalización significa nacionalizar, significa descolonizar. Así lo decía maestro Vicente Lombardo Toledano. Por eso tratan de ignorar al Lombardo Toledano cuando él planteaba, dice, nacionalizar es descolonizar. Y no solamente es una tesis, es una ley objetiva del desarrollo económico para América Latina. Solamente mediante la nacionalización podrá establecerse una verdadera soberanía nacional de los países. Y no solamente descolonizar, sino las grandes potencias económicas que privatizaron o tienen privatizadas
sus industrias energéticas, ahora tienen que plantearse la estatización. Y de hecho se lo están planteando. Hay naciones desarrolladas que dijeron, hey, no vamos a poder, no podemos permitir que siga en manos privadas el manejo de la electricidad, y tenemos que crear o volver a crear nuestras propias empresas estatales, ¿no? Creo que esta es una de las lecciones más grandes que nos dejó el fracaso del neoliberalismo a los pueblos, a las naciones como tales, porque mientras que nos hicieron sufrir como país y como pueblo, ellos, una oligarquía transnacional, se hinchó de dinero en las épocas más duras que ha pasado la humanidad en los años recientes, que es la pandemia y las consecuencias todavía de la guerra Ucrania y Rusia, ¿no? Creo que es muy importante también destacar, antes de terminar el programa, el aspecto de la nacionalización del litio, y que apenas sí la libró López Obrador por un pelito, ¿verdad? O logrando en esta votación tan confrontada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el bloque opositor se negara a aprobar la reforma eléctrica. Y bueno, pero con todo y eso, con el plan B, logra nacionalizar el litio, y ahora vemos que el litio está en ciernes de convertirse en lo que ha sido el petróleo. Ahorita Javier hablaba de 1911, cuando empiezan la industria, empiezan a ver las posibilidades de petróleo en México, pero eran unos cuantos yacimientos en comparación con lo que se fue descubriendo al paso de los años. Y creo que eso nos va a pasar con el litio, Santos Urbina. Creo que ahorita tenemos conocimiento de que México tiene una cantidad de yacimientos importantes de litio como para emprender este proyecto con Tesla de construir aquí, que se habla de 1 millón de automóviles eléctricos al año, ¿verdad? 1 millón de automóviles eléctricos al año, con una planta que se instala en Nuevo León, pero con el litio mexicano, ¿verdad? Y el litio que lo administra y que se asocia con Tesla, el gobierno mexicano, para esta producción de automóviles, porque el litio sigue siendo mexicano, nacional, pero de la nación. Pero creo que con el paso del tiempo vamos a encontrar lo que se encontró con el petróleo, que somos también una potencia, o podemos estar entre las principales potencias para este nuevo material, este elemento que va a ser fundamental para las energías limpias. Y dentro de las energías limpias, pues destacar también el hecho de que se está construyendo ya la fotovoltaica, el campo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora. Entonces, lo que nos te puedas decir también, porque luego las críticas vienen por el lado de que se sigue explotando nada más el petróleo y que el calentamiento global no se atiende. Creo que se va marchando paralelamente en esto, ¿no? Adelante. Sí, pues hay un montón de falsos ambientalistas, ¿no? Que son los que argumentan, hasta cómicos, ¿verdad? Hasta cómicos de Televisa, ¿no? Ya son expertos ambientalistas, y bueno, yo creo que viene una lucha también política e ideológica desde el punto de vista de las ideas, en el caso de frente a los falsos ambientalistas, ¿no? Los falsos ambientalistas que antes callaron, ¿no? Sí. No hay peor forma que contaminar y destruir el planeta que la privatización de los recursos naturales. Es decir, porque el objetivo que persigue el sector privado es el lucro, y ellos están sin control desde el punto de vista con el dominio privado de todos estos recursos. Entonces, estos que hablan de las energías limpias de manera demagógica y falsa, están abogando con la privatización de los recursos naturales. O sea, hay una contradicción extraordinaria,
porque el ánimo de lucro y el objetivo de tener las mayores ganancias va en contra de cualquier principio ambientalista. Y ahí defienden a las empresas canadienses, empresas norteamericanas, etcétera, o nacionales que son grandes contaminadoras, ¿verdad? Entonces, la realidad muestra es que la privatización conduce a la destrucción del medio ambiente. Entonces, esa es la verdad, la realidad, ¿no? Porque están en búsqueda de la mayor ganancia y no en función de la utilidad pública, incluidas las llamadas energías limpias, porque la orientación que tienen estas energías limpias es para favorecer al sector privado y no a la necesidad de la población, ¿no? Entonces hay una extraordinaria demagogia por parte de estos falsos ambientalistas al respecto, ¿no? Creo que en el fondo está esa situación. El planteamiento del presidente de la República con la nacionalización del litio, pues es que hoy eso se materializará ya con el anuncio de 235,000 hectáreas que en Sonora se van a poner a disposición para establecer esta reserva minera en la exploración de litio. Es un paso muy concretito en donde el Estado, con el interés de la nación, desarrollará esta industria que tendrá que ponerse al servicio del interés nacional y por lo tanto iniciar procesos no solamente de exploración, sino de desarrollo tecnológico que nos permitan que esta materia prima, ¿verdad? Nos permita desarrollar esta área también de las tecnologías limpias, ¿no? Con la elaboración de estas baterías, ¿no? Así es. Pues cerremos el programa, Santos. Ya nos pasamos un poco del tiempo que habíamos anotado. Pero sí, cerremos planteando la importancia de esta concentración del Zócalo, 85 aniversario, donde el presidente López Obrador no ha mencionado para nada el plan B de la reforma electoral, donde se va a celebrar el aniversario de la expropiación petrolera y se va a respaldar por parte de las personas que asistan al Zócalo y los que se manifiesten en diferentes partes del país, se va a respaldar la política energética del gobierno, pero ahorita en la coyuntura de momento está también el ánimo de ir a mostrar músculo en la lucha por la reforma electoral, por el plan B, que está ya fuera del ámbito legislativo y la pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo cierra, Santos? Sí, efectivamente, pues se trata pues de hacer la mayor convocatoria de la población a movilizarse en todo el país, no solamente en el Zócalo, en todo el país, ¿no? Dando para la conmemoración de los 85 años de la expropiación y nacionalización de nuestra industria petrolera, dándole el contenido a esta lucha histórica del pueblo mexicano, reivindicando nuestra ruta nacional independiente y soberana, ¿no? Porque se trata de que son 85 años de lucha de un pueblo por su soberanía y por lo tanto para asegurar su porvenir. Y por lo tanto, contextualizar esta gesta histórica con la lucha actual del pueblo de México por recuperar nuestra vía nacional independiente y por lo tanto, tercero, de fortalecer nuestro proyecto transformador vigente, lo que implica entonces la más amplia movilización. La cuarta transformación o la transformación del cuarto momento histórico de nuestro país no se va a hacer sin las grandes movilizaciones sociales y populares que la respalden. Será el escenario real. Y lo que está pasando es que eso es lo que se está convocando a la movilización nacional, ahora con lo del petróleo, luego con lo de la defensa de los derechos democráticos del pueblo, de la defensa de los derechos de las mujeres, y viene el 1 de mayo, la movilización en defensa de los derechos de la clase trabajadora, y tendrán que movilizarse.
Se tendrá que modificar las formas de participación que permitan democratizar los sindicatos y fortalecer estos organismos para la defensa del proyecto nacional independiente. Es decir, todo está relacionado y todo está en juego. Muy bien. Pues Pues Santos, invitamos y muchísimas convocamos a la mayor asistencia para el 18 de marzo y a movilizarnos en los barrios, en las colonias y explicarle a la gente lo que está ocurriendo. Se trata de elevar el nivel y el grado de conciencia de la población para la defensa de su proyecto nacional. Así es. A desbordar el Zócalo hasta Bellas Artes, como la vez pasada, o si no van a tener que ponerle doble o triple piso al Zócalo. Así es. Santos, pues muchas gracias por Gracias, haber Santos. tomado este tema fundamental para el país, para la soberanía de nuestro país, de nuestra nación, que está recuperando poco a poco su sector energético, ¿sí? Un sector energético que generó una enorme corrupción y del que hoy nos estamos enterando, uno de estos grandes beneficiarios de esta corrupción enorme con el sector petrolero, fundamentalmente, que es Emilio Lozoya. Acaban de anunciar sus abogados que la familia, con grandes esfuerzos, con muchos esfuerzos, logró ya juntar más de 200 millones de pesos, que es la petición que le está haciendo el gobierno mexicano para que a través de este criterio de oportunidad pueda de alguna forma tener la posibilidad de salir bajo libertad por el caso de la enorme corrupción de Odebrecht. Vamos a ver si ahora la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera y obviamente también Petróleos Mexicanos aceptan esta oferta que se supone ya hizo el gobierno a la familia Lozoya y que pues con grandes esfuerzos han logrado reunir esos 200 millones de pesos. Y ahí terminaría el caso Odebrecht. Bueno, pues amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros este día en las transmisiones de Cuatro Vientos. Nos estamos viendo hasta la próxima semana, el lunes. Tenga excelente fin de semana. Parece ser que hay un anuncio de lluvia para el sábado, desde la madrugada hasta la tardecita. ¿No quieres unas 2 de la tarde, Javier? No, pues aparte pues sale gratis y es mejor para las plantas. Si vienen amigos y amigas, vean, ahí tenemos un bazar de plantas. Tenemos una venta de plantas aquí. Vean ustedes nada más cómo está ese jardín. Hay unas fotografías que subimos ahora, que las tomó el Galicia Aragón. Es una selva hermosa la que tenemos acá para su disposición. Y cuando menos venga a regocijarse de la hermosa belleza que nos regala. El jardín que construimos durante la pandemia. La naturaleza. ¿Sí? Santos, un abrazo muy fuerte hasta Guadalajara y nos vemos en el próximo programa. ¡Viva México! Igualmente, hasta luego. Y también ustedes, amigos, muy feliz fin de semana. Saludos a nuestros amigos jaliscienses. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.